Buenos días, damas y caballeros. Estamos retornando nuevamente para darle continuidad a nuestro seminario sobre la política exterior colombiana en los próximos años. La unidad de hoy se refiere fundamentalmente a un tema que se liga al anterior y que es producto precisamente de esa diversificación temática y geográfica que va a iniciar con el gobierno de Juan Manuel Santos. Y por eso la hemos denominado Colombia en la búsqueda de una nueva identidad internacional y de un nuevo rol regional y global. Quiero comenzar señalando que a partir de cambios que se han producido interiormente en el país, pero también en el contexto regional, desde la perspectiva de enfoques teóricos como el realismo neoclásico, que sostiene que la política exterior de un país no solamente está determinada por los cambios sistémicos o de distribución de poder que se producen en el sistema internacional de naturaleza anárquica, van a influir en la forma como un país reacciona y se proyecta en el plano internacional, sino que los factores domésticos van a jugar un papel importante, es decir, la manera como actores concretos como los grupos económicos, los movimientos sociales, los partidos políticos, la opinión pública, los think tanks, las mismas organizaciones gubernamentales, pero también fenómenos que impliquen cambios internos en lo económico, en lo social, como el crecimiento o una mayor productividad, pueden incidir de manera decisiva en la política exterior. Pero al mismo tiempo decisiones, como en el caso colombiano, como la búsqueda de una solución política del conflicto, tratando de dejar atrás un hecho histórico que la ha mantenido atada al pasado para buscar procesos de modernización que le permitan insertar estas regiones a las dinámicas de desarrollo, insertarlas a los flujos económicos y políticos globales, de una u otra forma inciden en la política exterior y la imagen que un país proyecta hacia el exterior. Por eso, desde la perspectiva del realismo neoclásico, se ha venido planteando de que Colombia se empieza a proyectar o a actuar como una potencia secundaria en Sudamérica. Es decir, Colombia, a partir de su crecimiento económico sostenido, las capacidades de poder, tanto materiales en términos de la dimensión de su territorio, la capacidad económica, su población, al mismo tiempo la posesión de recursos y su misma capacidad militar que ha ido consolidando por la naturaleza misma del conflicto, comparativamente frente a otros actores de la región, tiene ventajas y puede ser considerada como uno de los actores influyentes en el ámbito regional. Pero al mismo tiempo, recursos ideales o proyectos que puedan ser formulados o la misma identidad que se construya se manifiestan en liderazgos regionales y en proyectos que busquen posicionar a un país de una manera distinta en el plano regional. De esta manera, Colombia, en el momento en que plantea una negociación con las guerrillas, empieza a enviar un mensaje a la comunidad internacional que ya el conflicto no es un factor desestabilizador en términos políticos y económicos, sino por el contrario es un problema localizado y no generalizado como lo fue en el pasado. Y empieza a presentarse como un país estable, ya no es un estado amenazado ni un país problema para los vecinos. Basado en ese crecimiento sostenido, se empieza a plantear de que empieza a transitar el terreno de un país de renta media como una potencia mediana regional y empieza a ser identificado en acrónimos como el de Goldman Sachs, denominados CIBES, con otros países
que pueden ser las posibles potencias emergentes en las próximas 2 décadas. Y al mismo tiempo, Colombia empieza a plantear proyectos regionales, como el de la Alianza del Pacífico, que algunos entienden como una especie de contrapeso a Brasil en el ámbito regional, pero también como una estrategia o plataforma para que el país, buscando la posibilidad de crear cadena de valor con los demás socios, pueda competir o insertarse a escenarios de negociación o a áreas de libre comercio más amplias como las del Asia-Pacífico, buscando ingresar a la PEC o al Trans-Pacific Partnership, teniendo en cuenta de que Colombia con los demás países de la Alianza del Pacífico comparte ciertos valores económicos, basado fundamentalmente, como señalan muchos autores, en una ideología neoliberal, comparte también al mismo tiempo una orientación exterior en la región, se identifica con las instituciones panamericanas, pero al mismo tiempo mantiene unas relaciones especiales con los Estados Unidos, y en esos términos de diversificación, comparativamente y compartiendo ciertos tipos de ideas con los miembros de la Alianza del Pacífico, han planteado una nueva forma de regionalización, una revisión del regionalismo abierto, y con esto Colombia se empieza a proyectar como un nuevo actor y a construir una identidad distinta. Para muchos la idea de Colombia no es Suramérica, cuando en los documentos públicos, oficiales, se habla de región, se habla de Latinoamérica, y en algunos casos se subraya la pertenencia de Colombia a los escenarios interamericanos. De allí que hay una vocación más hacia el norte y no hacia el sur, tiene que ver con intereses clásicos de las élites políticas y económicas de nuestro país, pero al mismo tiempo de la región, de la posición geográfica del mismo, porque al mismo tiempo que es un país andino, lo es pacífico, pero es un país amazónico, es un país caribe con vocación atlántica, y esta diversidad geográfica también moldea los intereses que el país tiene y su forma de relacionamiento. De ahí entonces que es visto la intención de Colombia de entrar a la OECD como una ruptura frente a las estrategias de otros países que buscan construir espacios y alianzas de las llamadas relaciones sur-sur. Al mismo tiempo, cuando Colombia plantea cooperar en términos de seguridad con la OTAN, es vista nuevamente con recelo, pero al mismo tiempo pertenece al Consejo de Defensa de UNASUR, y pues de esta manera en los textos oficiales o en los discursos tanto del presidente como de algunos ministros se percibe una nueva idea de lo que es Colombia. Colombia como un país puente, Colombia como un país bisagra. Bisagra tomando como referencia el concepto como se ve a sí mismo Turquía, entre Oriente y Occidente, la búsqueda de construir relaciones con el mundo islámico, pero al mismo tiempo con el mundo cristiano. Colombia trata de integrar posiciones de los países de Sudamérica con Centroamérica y la potencia norteamericana, y eso lo pudimos ver en la última cumbre de las Américas en Panamá. En síntesis, Colombia empieza a jugar un rol y una identidad donde se expresa una pertenencia a espacios geográficos múltiples, y ese es el nuevo rol que se empieza a percibir y a tomar contornos en el ámbito internacional, y esto va a ir determinando la política exterior del país en los próximos años. Muchas gracias por la atención prestada, y los invito a que aborden de manera sistemática y profunda las lecturas que recogen un poco estos últimos desarrollos y escenarios posibles. Muchas gracias. Gobierno Santos está cumpliendo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.